tan intensa y fructífera nuestra historia y cultura, así como nuestra colaboración en tantas áreas de interés común. La intervención del rey, así como la de Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, destacó por su posicionamiento colonial y por su voluntad de enfatizar la importancia de Puerto Rico en tanto que repositorio del legado histórico español. Es decir, en su discurso, el rey insistió en el hecho de que, en buena medida, la cultura, lengua e historia de Puerto Rico debían su valor a la influencia española. No hace falta entonces presumir de objetividad para demostrar que en sus alusiones a Puerto Rico el rey se posicionaba desde España como lugar de referencia y fin último de su discurso. Y aquí cito un fragmento de su discurso. Llegamos a Puerto Rico, isla de simpatía, como la llamó Juan Ramón Jiménez, en su sentido propio de comunidad de sentimientos. En efecto, en esta ciudad que Colón bautizó en 1493 con el nombre de San Juan, todo hace que un hispano se sienta en su propia casa, empezando por nuestra lengua, que, alternando con el inglés, se oye con un acento que se me antoja entre andaluz y canario. Descendiente de Colón. Las nuevas cartas, el nuevo diario. Incluso la mirada colonial del monarca parecía descuidar la carga semántica e histórica que tienen el descubrimiento y la conquista en el contexto caribeño y latinoamericano en general, precisamente al referirse a Cervantes como metáfora de la colonización lingüística y cultural de España en América. Y cito otro fragmento. Don Quijote, nada más salir de las prensas, se encaminó a conquistar América. En el sevillano Archivo de Indias se encuentran testimonios de cómo pasajeros de distintos barcos que iban a América entretenían las largas horas leyendo el Quijote. En la ciudad de Cusco, el último día del año 1607, en un festejo de homenaje del nuevo virrey, se celebró una carrera de cintas y entre los caballeros que tomaban parte en el torneo apareció el caballero de la triste figura, montando un flaco rocín y acompañado de Sancho, el cura y el barbero, y la princesa Micomicona. Así tomaba Don Quijote posesión del americano territorio de la Mancha. Desde entonces fue personaje habitual de los carnavales y hasta figuraba en procesiones religiosas. Lejos de ser anecdótica, esta posición institucional es la norma en la mirada y comprensión que tiene España de Puerto Rico y del Caribe hispano en general, no solo en los ámbitos político y económico, sino también y por extensión en los espacios académicos y culturales. Indisociable de las relaciones estratégicas, como lo llaman, con América Latina, que amparan las grandes corporaciones españolas, en la actualidad los residuos del pasado imperial español continúan definiendo y resignificándose en la relación colonialista que la metrópoli tiene con los países caribeños y sus culturas, cuyas manifestaciones van desde la posición paternalista ante la lengua que hablamos en el Caribe, el racismo con los grupos inmigrantes provenientes de los países caribeños y latinoamericanos en general, el imaginario exotista explotado por la industria del turismo sexual y, entre otros muchos aspectos, la apropiación de Cuba como parte del imaginario histórico nacional español. En el ámbito académico, esto es especialmente evidente, sobre todo si consideramos que la producción cultural e intelectual en torno al Caribe hispano y América Latina en general se produce en el marco del hispanismo, como disciplina de estudio, cuyo origen y funcionamiento descansa en la idea de unicidad en la formación de la cultura hispana. De aquí cito a Sebastián Fabre. En este contexto es la persistencia del imaginario colonial de España hacia el Caribe la que me interesa explorar para abrir el debate acerca de las formas de colonialidad que aún determinan la aproximación institucional a las culturas caribeñas y las estrategias de control que dicho colonialismo ejerce en la producción intelectual y el consumo del Caribe hispano en España. Para evitar el riesgo, porque claro, la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? Entonces, para evitar el riesgo del incidente anecdótico o el esencialismo impresionista, me interesa explorar e interrogar la persistencia de dicha mirada colonial en la producción de la investigación académica que atañe o toca de cerca la producción cultural acerca del Caribe hispano llevada a cabo en España en los últimos años. En este sentido, lo que busco es demostrar el carácter periférico de la producción cultural de y acerca del Caribe en el ámbito hispano, en el ámbito académico. Pero sobre todo lo que quiero es problematizar su inscripción en el marco del hispanismo peninsular contemporáneo
cuya posición colonial ha conseguido realinearse y esconderse un poco bajo el amparo de los estudios transatlánticos. Mi propuesta sostiene entonces que en las investigaciones financiadas por el Estado español, España tiene un papel autorreferencial en el posicionamiento ante la cultura y literatura hispanoamericanas, lo cual explicaría, por una parte, la escasa producción científica acerca del Caribe hispano y, por otra, la persistencia de los discursos y miradas coloniales acerca del Caribe hispano de América Latina. Como expondré brevemente, este hecho tiene explicaciones históricas que han sido desatendidas por el hispanismo metropolitano, que no así por el norteamericano, y que merecen urgentes reconsideraciones, pero además participa de la resistencia que han tenido en España los estudios culturales, los de género, los estudios postcoloniales, lo que ha incidido en la irregularidad en las formas de aproximación a la cultura del Caribe hispano. Todo esto aunado a los desencuentros entre los estudios postcoloniales y los estudios caribeños, cuyas revisiones todavía no se han producido en la península. 2. Prácticas institucionalizadas del colonialismo metropolitano en el siglo XXI. El estudio de la literatura y cultura hispanoamericana en los programas universitarios de España tiene todavía una posición marginal, con la excepción de ciertos esfuerzos individuales, que los hay, que han promovido el campo del latinoamericanismo a estudios de grado, máster e investigaciones doctorales en el área de humanidades, que es la que yo manejo, de universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona, la Complutense, la Autónoma de Madrid o la Universidad de Salamanca. La literatura latinoamericana constituye un apéndice de la literatura y lengua españolas. En este contexto, los estudios culturales y literarios del Caribe hispano orbitan alrededor de textos y autores canónicos como Borges, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y, en Barcelona, es muy popular Bolaño, o bien de periodos asociados con la historia cultural, política y económica de España, particularmente aquella referida a los periodos de la conquista y colonización. No es casual, por lo tanto, que los escasos proyectos I+D que abordan problemáticas concernientes al hispanoamericanismo, dirigidos por centros e institutos afiliados al CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, adopten esta perspectiva en su orientación. Me detendré en algunos ejemplos muy brevemente. Bueno, esto es lo que había hecho. En primer lugar, el Instituto, en primer lugar por un orden, no por nada, ¿no? El Instituto de Lengua, Literatura y Antropología de Madrid tiene entre sus proyectos vigentes uno de enorme magnitud, titulado En los bordes del archivo, escrituras periféricas, escrituras efímeras en los virreinatos de Indias. En términos generales, este proyecto busca interrogar y redefinir la escritura hispanoamericana colonial, a partir de la problematización del archivo de Indias, con el objetivo de cuestionar la verdad historiográfica y la imposición del poder imperial y de traer a primer plano prácticas, relatos y sujetos periféricos y fronterizos del saber institucional y la sociedad y cultura peninsulares. A pesar de que no se puede desmerecer el interés y el esfuerzo interdisciplinar de este proyecto, sus planteamientos recurren implícitamente a la validación de la metrópoli como norma y a la monofocalización en México y Perú, evidentemente como las sedes de los virreinatos, ¿no? Así como en temáticas como el mestizaje, que tienden a desatender, entre otros aspectos, y esto es muy importante, la esclavitud como parte de las prácticas coloniales del Imperio español, o las particularidades que distinguen la identidad criolla del Caribe hispano respecto de aquellas de las sociedades con una mayor presencia de las culturas indígenas. Probablemente sea la intención de incorporar al espacio de discusión académico hispanista peninsular las problemáticas raciales en América Latina, lo que justifica que se lleven a cabo, por otra parte, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, dos proyectos que parten del indigenismo como objeto de estudio. Así nos encontramos en primer lugar con este proyecto, Los reversos del indigenismo, sociohistoria de las categorías étnico-raciales y sus usos en las sociedades latinoamericanas, el cual, a partir del concepto de reversos del indigenismo, pretende explorar
los procesos históricos por los cuales algunos de los elementos fundacionales y pragmáticos del indigenismo, en especial sus objetivos de redención histórica de los indígenas y afirmación cultural de lo indígena, derivan en una producción antihistórica y reificadora de las categorías étnico-raciales jerarquizadas que componen el mapa básico en lo que se representa las sociedades latinoamericanas. Esto es textual de las páginas de los proyectos. En segundo lugar, otro proyecto titulado El campo indigenista en América Latina, también del mismo Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Este proyecto expande la revisión histórica de las categorías identitarias hacia el estudio de la configuración histórica del campo indigenista en América Latina, un campo que se va consolidando poco a poco en los siglos XIX y XX en el marco de la construcción nacional de los nuevos estados independientes, pero que también contiene en sí una trama histórica de largo recorrido, entretejida y protagonizada por varias categorías identitarias, volvemos a la identidad una vez más, que desde el siglo XVI están presentes en los debates, en los proyectos y en las prácticas de los autores. Son un poco pesadas las citas, pero creo que son muy importantes, porque finalmente son las descripciones de los proyectos. Bueno, un resumen. En ambos casos, en estos dos proyectos, la mirada exploradora que define el punto de partida de las investigaciones dista mucho de ofrecer una lectura crítica acerca de las identidades raciales en América Latina. Esto es una breve reflexión, porque da para mucho más. En el marco de este imaginario y contextos coloniales, esta misma escuela tuvo un proyecto que ya concluyó, que se llama El peso de las reformas de Cádiz, 1812-1838, la reformulación de la administración colonial en Puerto Rico, cuya hipótesis y punto de partida era que la llegada del constitucionalismo a la isla provocó una fuerte inestabilidad social y política entre la vieja élite insular, desconocida hasta entonces y alentada también por el proceso independentista del continente. El constitucionalismo de Cádiz favoreció, al menos en un sentido teórico, la conciencia política, gracias a Cádiz, ¿no?, de los sectores cada vez más amplios de la sociedad y el surgimiento de instrumentos para poder expresarse política e ideológicamente, porque no había palabras para explicarse, ante las reformas que se aplicaron en Puerto Rico. Cabe, por tanto, aclarar cómo estos instrumentos políticos, es decir, ayuntamientos o diputaciones, ideológicos, la prensa, jurídicos, audiencias, reformas insulares, económicos o fiscales directamente vinculados al constitucionalismo, alentaron o limitaron los conflictos. Sí, yo no, de aquí está clara, yo no digo que no haya relación, pero la dependencia completa, ¿no?, es un poco en lo que se fundamentan estos proyectos, ¿no? Si evidentemente relación hay, eso es indudable, ¿no? Avanzo porque no son fortuitas, quiero aclarar, las orientaciones temáticas y cronológicas de dichos proyectos. En la actualidad existe una naturalizada relación con las islas del Caribe hispano que perpetúa las formas de poder colonial existentes hasta por lo menos finales del siglo XIX, desde una posición que entiende la producción cultural del Caribe hispano y Latinoamérica en general en calidad de archivo de la memoria histórica española. Este hecho responde, desde mi punto de vista, a dos motivos estrechamente relacionados, cuya revisión por parte de la historiografía y crítica peninsulares ha sido desatendida a favor de la necesidad de reflexión acerca de otros contextos históricos más recientes, como la Guerra Civil Española y la dictadura franquista y su represión y exilio republicano. Por una parte, el énfasis en el estudio de los virreinatos y las culturas indígenas sí, lo tengo. Entonces, para explicar esto, mis hipótesis son que, por una parte, el énfasis en los estudios, en el estudio de los virreinatos y las culturas indígenas rearticula el discurso e imaginario imperiales en torno a los cuales la intelectualidad decimonónica estructuró el discurso de identidad nacional española. En este sentido, aun cuando la reflexión se produzca desde un lugar crítico con las categorías identitarias, o que intente ser crítico, no existe una revisión de las relaciones de poder a partir de las cuales se fundan los conceptos, ideas y símbolos de la nación e identidad españolas. Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, la investigación acerca del Caribe e Hispanoamérica forma parte de la performance que reactualiza los discursos imperiales acerca de la identidad nacional al producirse en el marco del hispanismo.
y del discurso hispanoamericanista como parte del hispanismo, cuya formación está indisociablemente vinculada a la institucionalización del imaginario imperialista español como soporte del discurso nacional. En Cultura y conciencia imperial en España, el siglo XIX, Alda Blanco explica cómo, aun cuando en España no proliferan monumentos materiales que conmemoren acontecimientos significativos de su pasado imperial y de la conquista, este pasado pervive en el imaginario nacional a través del trabajo de sistematización historiográfica llevado a cabo hacia mediados del siglo XIX, más concretamente a partir de la Restauración de 1874, cuando la intelectualidad española emprendió su labor de integrar la experiencia imperial a la historia de la nación. En diálogo con Said y su cultura de imperialismo, la tesis de Alda Blanco sostiene que el estudio de las narrativas de la historia nacional demuestra cómo las figuraciones de la nación y del imperio estaban entrelazadas en el imaginario político y cultural decimonónico. Es decir, que la labor ideológica de la historiografía en el último tercio del XIX fue la de vincular el quehacer imperial a la idea de lo que era España y por lo tanto naturalizó esta identificación. Este hecho importa no solo porque la historiografía nacionalista acerca del imperio de los siglos XVI, XVII y XVIII culminó con la apropiación que hizo el franquismo de la narrativa imperial, sino porque en lo que atañe a la representación del Caribe hispano y Latinoamérica en general, la noción nación imperial entendía a España como la suma de la metrópoli y sus colonias. Lo que resulta aún más interesante en su estudio, en el estudio de Alda Blanco, es la constatación de que efectivamente las narrativas históricas contemporáneas acerca del Imperio español se identifican casi exclusivamente con la nación que llevó a cabo la conquista y colonización de América y de Filipinas, pero no recogen los discursos imperialistas rearticulados casi inmediatamente después de las guerras de independencia americanas. De esta forma explica Alda Blanco: si casi ha desaparecido la representación del imperio del XIX, excepto en la historiografía colonial, el imperio retorna a la narrativa histórica nacional con los acontecimientos de 1898, el tan melodramáticamente llamado desastre, que como bien sabemos engendró una singular manera de articular lo que se ha venido llamando desde entonces el problema de España. Vale la pena notar, por lo tanto, que la actitud historiográfica ante el imperio decimonónico es paradójica. Si por un lado tiende a desatenderlo, si es que no a borrarlo de la narrativa histórica nacional, por otro lado, figurado por medio de su pérdida, le adscribe un gran valor simbólico. Más que un valor simbólico... Más que un valor simbólico, este sentido de pérdida contribuyó a la reconfiguración y fortalecimiento del hispanismo como ideología, en la que se sostiene desde finales del XIX la aproximación colonial al Caribe hispano, especialmente a Cuba, y su difusión se ha visto fortalecida en las últimas décadas a partir de la peligrosa, esto es mi perspectiva, popularidad que ha tenido en España la vertiente hispanista de los estudios transatlánticos. Es ilustrativa en este sentido la posición de Abril Trigo, quien explora los peligros colonialistas inmanentes a la moda transnacional. Y voy a citar a Trigo: si los estudios transatlánticos son el resultado del realineamiento geopolítico de los estudios de área y su consiguiente reciclaje bajo los auspicios del multiculturalismo y la diversidad cultural, los estudios transatlánticos hispánicos se acoplan a este realineamiento global, reflotando la ideología del hispanismo, confusamente atornillada a los intereses superpuestos de las corporaciones españolas y el capitalismo transnacional. Desde la crisis financiera de 2008, las corporaciones españolas han perdido un 50% de su valor de mercado, lo que ha acelerado su deseo de transnacionalización según se mide. De tal manera que la hegemonía cultural de España sobre sus postcolonias latinoamericanas deviene coartada de un proyecto de expansión económica y geopolítica. De esto pareciera dar cuenta, de esta posición transatlántica, el grupo de investigación Red de Estudios Comparados del Caribe y el Mundo Atlántico del Instituto de Historia, también afiliado a CECIL,
que en su objetivo de analizar los procesos de conformación del mundo atlántico y de manera especial del Caribe, a partir de la idea de la sociedad como generadora de la cultura y esta como definidora de las sociedades, adopta una perspectiva transatlántica para comprender la unidad y diversidad del Caribe, cuya historia está marcada por la continuidad y la ruptura, y que abarca un espacio en el que las metrópolis y los sistemas de colonización establecieron tanto elementos articuladores comunes a toda el área como otros diferenciadores. Además de dirigirse en 2 volúmenes de la historia de las Antillas, este es el libro que mencionaba, el proyecto que mencionaba antes Inés, que abarcan desde la conquista hasta la actualidad las historias de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, la historia de las Antillas, no hispanas, que es justamente el ejemplo que mostró, la historia comparada a las Antillas. Este grupo mantiene activo una cantidad importantísima de proyectos acerca del Caribe hispano, por ejemplo, el espacio antillano, génesis, circulación y redistribución de individuos, mercancías, ideas, saberes y modelos, siglo XVIII y XIX, siglo XVIII al XXI, red de estudios sobre esclavitud, raza en Iberoamérica y el Caribe, historia de los bancos en las colonias españolas, las nuevas estrategias de la guerra, Cuba y las reglas del Partido Revolucionario Cubano en la región andina sur. A juzgar por la información que circula en su página y en el blog Cuba Atlántico, blog de investigación, historia y ciencias sociales, su interés, y ya con esto voy acabando, es el de generar un nuevo archivo acerca del Caribe, con un especial énfasis en Cuba. Pero, y evidentemente tendría que leer de todos los volúmenes para tener una idea mucho más clara, no pareciera, en principio, problematizar las formas de producción de saber hispano, de saber acerca del Caribe hispano, sino que buscan producir sendos volúmenes acerca de lo que es la historia de estas islas desde el lugar de enunciación español. En el caso de los proyectos mencionados, así como buena parte de los proyectos docentes en España, no se ha producido una revisión de las bases en las que se sostiene la mirada acerca de la cultura y literatura caribeñas. Por el contrario, la aproximación epistémica al Caribe hispano refuerza las estructuras nacionales, a partir de las cuales Aníbal Quijano enuncia la colonialidad del poder, desde la que América Latina se ha concebido a sí misma, según Quijano. Esto se suma a los desencuentros que todavía hoy existen entre los estudios postcoloniales y su aplicabilidad a las culturas y literaturas del Caribe hispano. En este contexto, los límites de un aparato metodológico y conceptual orientado principalmente hacia la comprensión de las sociedades indígenas se tornan cada vez más evidentes en el contexto de los estudios caribeños. En este escenario resulta necesario preguntarse, en correspondencia con Silvio Torres Saillán, por la pertinencia del marco postcolonial para abordar las experiencias coloniales en el Caribe hispano. Y es en este sentido que la pregunta que formula Yolanda Martínez San Miguel en Coloniality of Diasporas resulta útil para problematizar los marcos desde los cuales se piensa el Caribe hispano en Europa. Esa pregunta es: How are colonial legacies inscribed in the ways in which we define our knowledge about the Caribbean? No se trataría solo de establecer puntos de encuentro entre los estudios postcoloniales y las experiencias que definen a las culturas del Caribe hispano, sino más bien de dar protagonismo a otras propuestas que, como la idea de desplazamiento que ha salido en varias conferencias hoy, dinamitan los límites de los discursos nacionales, desde los cuales la mirada peninsular reactualiza su imaginario imperial. Gracias. He puesto 4 estados de la materia sobre los estudios caribeños en España a partir de la experiencia de la asociación Yo Soy el Otro. Por lo tanto, no voy a hablar solo de Yo Soy el Otro, sino un poco hacer lo que estamos haciendo aquí, reflexionar sobre qué hacemos aquí y si vamos a algún sitio, ¿no? El 5º capítulo de la reciente serie de Netflix, The OA, titulado Paradise, comienza en La Habana, Cuba. La serie de ciencia ficción creada por Brit Marlin y Sal Batmangley, estrenada hace poco, en diciembre de 2016, que problematiza la línea entre ciencia y espiritualidad a partir de las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM. Sigue a una joven rusa que en su infancia pierde la vista tras una experiencia de este tipo en un accidente de autobús provocado por lo que parece una vendetta contra su padre. La niña fue enviada a Estados Unidos con un cambio de identidad para evitar la venganza de los enemigos de su padre,
un mafioso que se desvanece. La historia de la serie comienza en el momento en que la joven, recuperada su vista, vuelve al hogar adoptivo tras 7 años desaparecida en lo que se desvela como un misterioso secuestro. En este capítulo, aunque vamos a verlo, pero narro como quiera lo que va a pasar en la escena, la cámara y los acordes de una guitarra española acompañan al antagonista, un científico malvado, en un recorrido por los reconocibles muros despintados de la ciudad. El científico, en lo que parece una carrera contra el tiempo, sube unas escaleras de caracol hasta un último piso. Allí, en un café, en el edificio colonial, puertas altas de 2 hojas que dan a una terraza luminosa. En la tarima, una guitarrista virtuosa llena de espacio subsume las almas con su rascar de cuerdas. La actriz que la interpreta es la actriz española Paz Vega. Se oye, bueno, no hace falta que eso es... No voy a pasar a discutir la escena, simplemente la pongo como pie forzado. La pongo como pie forzado para hablar de que estamos en pleno siglo XXI y ya lo venimos hablando, ¿no? El lugar central de Cuba y también la visión anglosajona que de alguna forma también nos media, ¿no? En estas discusiones. El Caribe se nos sigue planteando como un espacio mitológico. Volvemos sin querer, queriendo, al edénico relato colombino, al inicio de la modernidad. Luego, en la crisis del periodo colonial, la región se convierte en el centro de la disputa imperial y en la clave para la transformación del sistema esclavista al sistema asalariado que produciría las clases obreras en su manifestación europea, motor de las transformaciones históricas del siglo XX tras la creación teórica marxista. El lugar de Cuba en este entramado simbólico, con la aún refulgente figura de Martí, cristaliza en el siglo XX tras la fallida o no revolución, alimentada por una historia de centralidad económica que hacían de La Habana y de la producción isleña un eje definitivo para la circulación de los grandes capitales que a la postre han producido nuestra actual realidad de precariedad laboral en corporaciones transnacionales con caracteres estatales. Cuba se manifiesta desde estas teorías caribeñas y antillanas como
la bisagra definitiva entre el mundo hispanoamericano y el angloamericano. Mantiene hasta hoy, al margen de la política venezolana que parece su heredera, una centralidad no contestada y alimentada de la estética espectral de aquellos tiempos luminosos de la modernidad decimonónica. Desde el presente y desde el interés que nos convoca, el ejemplo de esta serie estadounidense sirve para subrayar estas concepciones que siguen siendo ciertas para la región, nos gusten o no. El Caribe como espacio mítico paradisiaco, la centralidad de Cuba en el relato contemporáneo de la región, y olvidado Haití, como ven en las imágenes, lo negro no tiene mayor importancia, y España como elemento de cohesión y sentido. Así, esta conjunción de Caribe, España y Estados Unidos en la mirada sigue siendo tan patente como la historia que nos informa y nos forma. El siglo XXI no se alimenta de novedad. Suscribimos en parte la tesis de Gastambide Hegel. Gastambide Hegel, para quien no lo conozca, es un historiador puertorriqueño que asume el concepto de Caribe, en el cual nos inscribimos como una invención que responde en cierta medida a una unificación económica que surge a partir del 98 como área de influencia de Estados Unidos. Sin ser pues del todo artificial, la nomenclatura que nos convoca no debe ser aislada de su historicidad para que de esta manera podamos cuestionar sus límites y el alcance de las teorías que utilizamos para describir y crear objetos culturales en la región. De la misma manera que la ASA fue ideada de Estados Unidos como una forma de control de las academias latinoamericanas dentro y fuera de la nación, el propio Caribe, su configuración, responde, como sabemos, a mucho más que una sociedad fraguada en la esclavitud y el sistema de la hacienda. Desde este sentido, aún en los diferentes niveles de soberanía de sus estados, es siempre un espacio intervenido desde sus exterioridades. Nuestro pensamiento, la materialidad que nos convoca en este encuentro, es una exterioridad más. Desde nuestra posición europea debemos asumir las suspicacias que nuestro pensamiento y trabajo sobre la región puede provocar. Eso lo he nombrado este párrafo anterior como estado sólido. Ahora voy a estado líquido y aquí voy a hablar un poco de los proyectos hispánicos en España, que ya los ha nombrado, ya se han nombrado, y en particular también María Teresa, entonces no voy a leerlo todo, pero bueno. Los estudios sobre el Caribe en España se difuminan por varias razones. Primero, la limitación de recursos. Es por todos conocido cómo las limitaciones económicas a partir del 2008 han reducido desde el Estado los recursos otorgados a la investigación científica. A esto se debe añadir que las ciencias sociales y humanas no son prioridad en el actual marco neoliberal con la hegemonía de sus teorías económicas constitucionalistas democráticas. Dentro de esto, los temas latinoamericanos y caribeños son marginales en una academia española que revolotea cíclicamente sobre los relatos de la guerra civil, la transición y los conflictos de los sectores nacionalistas independentistas. Frente a este espacio ya de por sí reducido, a mi entender, el acercamiento a las realidades latinoamericanas se construye desde una realidad hermanada por la historia, pero a la vez distanciada y anecdótica. Y bueno, un poco repitiéndonos, ¿no? Por otra parte, los estudios sobre la producción cultural, social y literaria del Gran Caribe y del hispano en particular están integrados en los varios departamentos de historia, derecho, antropología, estudios hispánicos, literatura hispanoamericana y latinoamericana, enmarcados en sus particularidades metodológicas y seguidos por el interés investigador de proyectos individuales, lo cual dificulta el seguimiento y puesta en común de trabajos que de manera circunstancial o directa tratan sobre temas de la región, y es lo que de alguna forma ha ilustrado María Teresa. Y bueno, dentro de ese contexto, digamos, el proyecto más formal es el que realiza el RECMA, que ha hablado María Teresa, y que pues, ha hecho un trabajo que a mí me parece, al margen de los planteamientos ideológicos o metodológicos, me parece importante que desde España, pues se haga
una historia de las Antillas y que en ese proceso también se cuente con los historiadores del Caribe para esto. No es un proyecto que se formó solo unilateralmente, aunque sí se produce unilateralmente en el sentido material, porque la institucionalidad permite la confección de ese trabajo. El proyecto de RECMA surge en 1995, cuando la investigadora principal, Consuelo Naranjo Orobio, hace el congreso La Nación Soñada, Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Y a partir de ahí ella ve lo que para ella le parece una necesidad de realizar una historia de las Antillas desde Europa. Y esto la lleva a realizar la red RECMA y a convocar a todos los investigadores. Estado gaseoso. Yo soy el otro, nace en un restaurante chino, El Paraíso, y ahí volvemos a los referentes, en un barrio al sur de Madrid, en algún momento del año 2008. La fecha exacta de esa convocatoria no la recuerdo. En aquella ocasión nos reunimos Dagmari Oliva, Débora Elías y yo. Nos dijo Dagmari en aquella reunión que en Venezuela los negocios importantes se hacen en los restaurantes chinos. Un buen espacio para acuerdos mafiosos es lo anodino de sus locales y lo reservado y discreto de la cultura oriental. Volvemos a los estereotipos, pero bueno, vivimos de los estereotipos. Un espacio protegido de las habladurías cotidianas, supongo. Allí, tras arroz y platos con salsas, que además el asunto del restaurante chino aparece en la novela The Night de Rodrigo. Es un lugar también importante donde se convocan los personajes. Que es una novela que ocurre en Caracas cuando empiezan los apagones en el 2010, me parece, ¿no? Allí, tras arroz y platos con salsas, barajamos el nombre de la organización. Un brainstorming rápido manifestó una certeza orientada en nuestra realidad como inmigrantes, aderezada con algunas lecturas teóricas, heredadas de nuestras facultades de literatura de universidades latinoamericanas, que privilegian el valor de la palabra y tomaban cuerpo en la realidad que ya nos formaba en esta especie de exilio fuera de nuestros caribes, la otredad. A partir de ese momento, la asociación ha configurado desde los límites materiales, y esto lo digo mucho porque me parece fundamental, sobre todo en el momento histórico en el que estamos, que impone una organización autofinanciada y una precariedad laboral, un tipo de red de trabajo informal y a la vez riguroso. Esta invitación, aquí donde estamos hoy, es en parte fruto del trabajo realizado desde 2008 y que ha permitido enlazar a investigadores que realizaban y realizan sus trabajos sobre el Caribe desde sus instituciones como proyectos dentro de programas hispánicos, latinoamericanos y hoy, ya 5 minutos. Así, partiendo de nuestras redes y contactos y asumiendo el capital simbólico que provee Madrid y su noche, logramos realizar 3 congresos internacionales en la intersección de los estudios caribeños y los estudios de género. La conjunción no fue pensada, sino más bien fortuita, dada la puerta que como alumnos de máster y doctorado nos ofreció la Universidad Carlos III y su grupo Core de Estudios de Género, guiado por la doctora Carmen González Marín, que nos facilitó generosamente todo el acceso institucional que una organización nueva y fuera de los circuitos formales de producción de pensamiento era incapaz de obtener por sí sola. El Congreso Internacional sobre el Caribe se convirtió en el proyecto principal de la asociación, que se completaba con iniciativas de gestión cultural y de activismo social, dado nuestro carácter de inmigrantes en España. Los 3 congresos de periodicidad más o menos bienal se titularon El mito de la mujer caribeña, de 2009, Cartografías de géneros, del 2012, y Nuevos sujetos y subjetividades en el Caribe hispano, del 2014. Allí nos encontramos María Teresa, Adriana, Carlos
y gracias a ellos el proyecto pudo continuar una andadura académica que le dio, digamos, la prestancia que nos permite poder mostrarlo aquí en ese aspecto académico en particular. La libertad de no pertenecer a una institución oficial permitió el trabajo en redes y la conjunción de sinergias que aún perduran, pero que no ocultan la dificultad de un trabajo que se realiza sin apoyos económicos fijos, con el más certero motor del interés por explicar nuestras realidades en este espacio diaspórico y de buscar otros con los que compartir nuestras experiencias e intereses de investigación. El parón desde el Congreso de 2014 se debe a compromisos personales, profesionales y académicos de los organizadores que no esconden, de nuevo, la complejidad de trabajar en equipo fuera de las instituciones y que tampoco soslayan la dificultad de continuación del proyecto. Plasma, este es como el último estado de la cuestión y aquí planteo mi ida de olla. Planteamos unas propuestas a futuro como provocaciones. A nivel organizativo se propone pensar en colectivo y en el contexto actual, desde los límites materiales y desde lo que se plantea como una revisión de la academia y de la universidad. O sea, la universidad global está en crisis. Debemos plantearnos desde dónde vamos a producir pensamiento. No solo qué pensamiento caribeño estamos produciendo, sino cómo lo vamos a producir y con qué herramientas lo vamos a producir. Entonces eso queda como una pregunta abierta para también pensarlo, ¿no? El cómo vamos a hacer. Esa es la primera cuestión que planteo. Y luego ya a nivel teórico lo que estamos trabajando, ¿no? Pues planteo primero el estudio de las realidades caribeñas, que básicamente continuar desde los afectos e intereses personales con la investigación histórica y la descripción crítica del desarrollo social actual y los productos culturales de la región. En este sentido, desde nuestra posición excéntrica y hasta cierto punto marginal, proponemos estudiar con mayor énfasis el Caribe diaspórico, lo cual me parece determinante para el futuro de sus comunidades. Nos parece que en un contexto de calentamiento global y de crisis alimentaria, la tierra, el terreno, será nuevamente un elemento definitorio para el desarrollo económico. La región, debido a su dilatada explotación capitalista, pareada con unas condiciones de producción que tienden a la exuberancia, podría ser un enclave necesario para un futuro humano. En particular, si atendemos al caso de Puerto Rico, en la última década se acusan unas políticas que, al margen de socavar la clase media y aumentar la brecha entre una masa no educada y unas élites aisladas, tienden a la despoblación. El nuevo régimen implantado de una Junta de Supervisión Fiscal no electa, que determinará la utilización de sus recursos económicos desde una lógica neoliberal, continuará exprimiendo a las diferentes comunidades, las cuales, si continúan el patrón hasta ahora, abandonarán la isla en la búsqueda de oportunidades laborales, como está ocurriendo. Se nos ocurre pensar que el Caribe, sus tierras, serán en el futuro nada más que resorts y complejos residenciales para unas élites absentistas que disfrutarán de un paraíso lleno de sembradíos tecnificados de soja transgénica. Las comunidades otrora caribeñas vivirán una suerte de exilio ya ejemplificado en la comunidad judía, una errancia sin tierra prometida que encontrará su anclaje en las ciudades donde hoy se hacinan las masas de gentes. Será pues desde esta perspectiva que no desentona con la propuesta de la isla que se repite, de Benítez Rojo, en el estudio de las comunidades flotantes, fraguadas en la memoria de unas islas. Planteó también la idea de que utilicemos las teorías caribeñas y nuestro proceso de investigación caribeños para atender fenómenos no caribeños, como provocación. Que no es nada nuevo, ya lo hizo Fano, lo hizo Walcott, pero como reasumir eso, ¿no? Y estudiar los Ladyboys de Tailandia, o el supremacismo nacionalista de Grecia, o cualquier producto de China, etcétera, ¿no? Como ser un poco, entre comillas, transgresores y como salirnos de nuestros propios límites, por joder. Hacia una teoría ficción, y aquí creo que me vinculo un poco con Nane. Como puertorriqueño hay dos elementos, y con esto, si me hagas estos 2 minutos lo termino. Hay dos elementos constituyentes de los que no puedo liberarme. Por un lado es la hispanofilia y
Por otro lado, la teoría está del sincretismo de las tres culturas, ¿no? De las tres razas. Ambas teorías, aunque las deconstruyan en un sentido histórico, seguirán siendo la base de mi concepción de cultura nacional y de mi pensamiento. Entonces planteo que mi pensamiento, cualquier pensamiento, se hace desde el error. Creo que deberíamos pensar también, asumir eso, ¿no? Por esto, ninguna teoría es verdadera. Esto tampoco es nuevo, pero conviene que lo recordemos. Y como no hay teoría verdadera, no hay compromiso teórico con la realidad. Esto quizás estoy siendo un poco reaccionario, pero tampoco me importa mucho. Otros son los compromisos que impone el amor y la biología en la configuración y la manifestación de la realidad. Es decir, si atendemos a las necesidades del amor y de la biología, pues podemos dejar el tiempo para pensar en otras teorías, inventarnos otras teorías, ¿no? Quizá a lo que llaman estos tiempos del fin de la verdad es a crear teorías que contradigan los relatos que nos conforman, teorías que nieguen la muerte, teorías que aniquilen el apocalipsis. Si el fracaso, la pérdida y la miseria es lo único que nos resta, ¿para qué dedicarle el pensamiento? No lo sé, ¿sabes? Eso me lo pregunto muchas veces. ¿Sabes? Inventemos teorías como juguetes, como nos creamos úlceras y nos curamos calvicies mientras llega el infarto infame de miocardio. Creemos teorías como se crean ficciones para transformar la realidad, aquel sueño ilustrado y marxista. Si nos han y nos han legado y nos han relegado al margen, quizás nuestra única responsabilidad es ser incómodos. Y con esto termino. Quiero mostrarles un poco por esta idea de los afectos, esto es rápidamente. Este Jesús Emanuel es un amigo mío de fotógrafo, y como pienso que los afectos son importantes, pues le voy a dar promoción. Él pertenece a la Bronx Photo League, que es un colectivo que está instaurado en el Bronx Documentary Center, y es un colectivo de fotografía documental. Y él actualmente está iniciando un proyecto de fotografía en Puerto Rico. Él vive en Nueva York, pero va y viene, y él está fotografiando su antigua escuela, que ahora está abandonada. Y él, haciendo un trabajo un poco de memoria, como aquí conectamos un poco los puntos, él ha convocado a los amigos que aún le quedan, que siguen en la isla, que son pocos, para invitarlos a la escuela de nuevo, ocupar el lugar. Ha roto cadenas, ha tocado puertas en todos los estamentos legales, hasta que al final ha hablado con la comunidad, y la comunidad le ha dado permiso para entrar. Y le ha dicho: hijo, tú rompes esa cadena y olvídate, nosotros nos dejemos. Entonces él está tomando fotografías con una cámara de gran formato, aprendiendo a utilizarla. Como pueden ver, Jesús le falta un brazo. Entonces es todo un proceso de creación importante, ¿no? Y él está haciendo un proyecto de documentos. Ahora sí encuentro alguna foto de trabajo que está haciendo ahora. Está actualmente fotografiando en Puerto Rico esto. Aquí esta imagen para esto la que enseñé hace un minuto. Esta me parece muy buena, porque hablando de los hispanismos, lo que está en el suelo es el lazarillo de Tormes, ¿no? Y además con moho, ¿no? ¿Cómo? Como con moho. Sí, porque la escuela la cerraron y se quedó lo que había, entonces como que la limpiaron. Pusieron un candado y ya, bueno, voy a hacer alguna otra imagen y ya, bueno, esto es eso, una compañera de clase, etc. Después, si quieren, pueden entrar y verlo. Yo creo que este es un trabajo importante, y para hacerle un guiño a Armani, yo creo que esta es una de las cosas que me entusiasman. Me alegra, Jesús. Así que nada, gracias. En 10 años se ha dado un cambio en el perfil y la procedencia de los ciudadanos migrantes que habitan en la ciudad de Madrid. Magrebíes, subsaharianos, asiáticos, europeos son algunos de los grupos migratorios que han transitado por el territorio, dejando su impronta social y cultural con mayor o menor impacto, aceptación y relevancia en la sociedad de acogida. Lo mismo ha ocurrido con la migración latinoamericana y caribeña en la capital española, sobre la que revisaremos algunos aspectos relacionados con su evolución, actividades económicas y artístico-visuales.
con el fin de proponer y delimitar aspectos desde los cuales plantear líneas de trabajo y reflexión. Por tal motivo, y como advierto en el título, estas páginas son apenas apuntes de una investigación en proceso, que espera nutrirse de los enfoques que este seminario pueda aportar. Como propuesta de investigación, esta deviene de la observación constante como sujeto mujer inmigrante que se dedica a la investigación y a la gestión cultural independiente en España. En este sentido, resulta pertinente exponer mi adhesión afectiva y circunstancial al Caribe, debido a que soy venezolana, así como mi trabajo en Yo Soy el Otro, del que ya se ha hablado. Y resulta evidente, con esto quiero decir, además de la formación que ya se leyó en el currículum, evidente, mi lugar de enunciación se encuentra cohabitado por estos espacios desde los cuales formo mi relato, mi acción dentro del territorio en el que vivo, la ciudad de Madrid. Busco exponer algunas cuestiones sobre las acciones realizadas por la comunidad latinoamericana y caribeña en la ciudad en la que resido. Es importante aclarar que me centraré en proyectos económicos y culturales propuestos y gestionados por la misma comunidad inmigrante en para la ciudad, sus habitantes y sus visitantes, y no en proyectos realizados y promovidos por instituciones españolas o de los países de origen. Tampoco busco centrarme en las programaciones culturales y artísticas de creadoras y creadoras de la región en Madrid, que, a pesar de su importancia, deben ser estudiadas bajo otras premisas, dado el ejercicio de la nacionalidad, identidad nacional, generacional, etcétera, que propone, y que se pueda aproximar más a una recreación de la nostalgia desde mi punto de vista, sin necesariamente exponer un intercambio intercultural, el ejercicio de la ciudadanía y otros aspectos que nos interesan para estudiar la huella del colectivo caribeño en esta ciudad. Población caribeña en números. Desde los años 90 hasta bien entrada la primera década del siglo XXI, la población de origen caribeña y latinoamericana asentada en la capital española estaba formada principalmente por peruanos. Este orden que voy a decir tiene que ver también con el orden de, o sea, empezaron los peruanos, ecuatorianos, por un momento fueron la mayoría también, colombianos, dominicanos y cubanos, digamos en ese orden caribeños, aunque colombianos ya sabemos tienen la impronta no solo caribeña, sino también atlántica, andina, etc. En los últimos años, como consecuencia de la crisis económica que ha vivido el país, esta inmigración ha sufrido cambios significativos. Por un lado, la reconfiguración de los sujetos migrantes según lógicas económicas, algo no exclusivo de la población proveniente de América Latina y el Caribe, que afecta su situación dentro del país receptor, y que llevaron a una migración circular, en especial a los nacionales de países como República Dominicana y Colombia, con una tradición, una cultura migratoria más acentuada, o en otros casos a la asunción del fracaso del proyecto migratorio y el retorno al país de origen. Como sabéis, pues el gobierno español promovió muchísimas políticas de retorno. Aunque las estadísticas no son del todo concluyentes, debido a diversos factores, tales como las personas que tienen doble nacionalidad o adquieren nacionalidad española en el transcurso de los años debido a su proceso migratorio, lo que sí resulta evidente es el cambio y avance de algunas nacionalidades de la región sobre otras. Tal es el caso de la venezolana, que en el año 1998 registraba en la ciudad de Madrid apenas 656 personas registradas en el padrón municipal, 13.118 en 2008 y ascendido a 15.345 en 2016. Lo contrario ha sucedido con la colombiana, que de 67.390 en 2008 se ha reducido a casi la mitad en 8 años después, con 33.747. Es más, podríamos decir que esta mesa es un poco ejemplo de cómo está la inmigración venezolana. Estamos 3 venezolanas aquí. Entonces, es importante. Y después hablan de Cuba, Y después dicen que Cuba. Exactamente. Bueno, y también hay que tener en cuenta que los venezolanos somos un grupo pequeño, somos cerca de 27-28 millones de habitantes, son del que menos nos reproducimos. Pero bueno, tal y como arroja el primer informe del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ya tenemos este observatorio, antes no lo teníamos, obviamente, coordinado por el sociólogo Tomás Páez, que ha estudiado la migración venezolana en el mundo. Esta comunidad ha elegido a España como segundo destino favorito después de Estados Unidos, viviendo 230.000 ciudadanos de origen venezolano en el país europeo frente a los 440.000 que se decantaron por el país norteamericano. Emprendimiento e inmigración, casos prácticos. Me he decantado por el cuestionable concepto de emprendimiento para situar la acción de los sujetos migrantes que pretendo analizar. Si bien este término ha sido muy utilizado por las instituciones españolas como paliativo al desempleo que vive la nación, sigue representando el espíritu de unos individuos que, en términos vitales, aunque motivados por diferentes necesidades, como que se sabe, económicas, profesionales, afectivas, sociales,
etcétera, ya han iniciado un proyecto que es el migratorio. Sin embargo, nos referimos a la iniciativa de llevar adelante un proyecto económico, y pongo también cultural porque de una manera u otra también tiene algo que ver de emprendimiento, ¿no? Aunque no necesariamente tenga pues, un pago económico como tal, ¿no? Pero lo pongo al mismo nivel, sorteando las dificultades que se pueden tener para llevarlo a su finalidad o mantenerlo a flote, que es un poco lo que se define como emprendimiento. Voy a señalar algunas características de dos casos particulares: la franquicia Arepa Olé y el proyecto Salsódromo promovido por La Parcería. Ambos me servirán para analizar la acción de colectivos caribeños o identificables como tales en la ciudad. Arepa Olé, esta es la imagen de Arepa Olé, la imagen de marca, y su página web. Esta empresa explica que, y cito, surge como restaurante en el centro de Madrid en el año 2012, gracias a la fusión de la cultura venezolana con la cultura española en un concepto de negocio único en España. Fin de la cita. Son, cito nuevamente, restaurantes de comida caribeña a precios asequibles, con diferentes formatos de local, orientados a todos los públicos. Fin de la cita. Aunque el número no es una gran franquicia y cuenta solo con 5 restaurantes en funcionamiento, 3 en Madrid, 1 en Granada, otro en Sevilla, o sea, sí, lugares muy emblemáticos de España, y una de próxima apertura en el Sambil, que se inaugura en la Comunidad de Madrid, que ya lo inauguraron, y ya abrieron Arepa Olé, me enteré ayer en el film. 2 de sus locales de Madrid están en lugares emblemáticos de la ciudad, uno en Chueca y otro está en una de las calles, la calle Posta, que está una de las perpendiculares de la Plaza Mayor. Si bien la imagen, la intención y el producto que ofrece Arepa Olé parece estar claramente asignado por la fusión entre culturas culinarias e identidades reconocibles, tales como la arepa, alimento básico de la dieta venezolana y colombiana, vendiendo otros productos de la tradición culinaria venezolana, esto se arropa bajo la sombra de una flamenca, como podéis ver en la imagen, bailando como imagen de marca. A diferencia de otros grupos migratorios, el venezolano es altamente emprendedor, tal y como nos comenta Leticia Llano, que es la técnica de emprendimiento de la ONG Acción contra el Hambre. La pujante situación económica vivida por el país caribeño hasta hace poco, la edad de los sujetos migrantes y la situación económica del país de acogida, o sea, del desempleo brutal que vive España, hacen que muchos de los ciudadanos venezolanos se decanten por el emprendimiento. El inmigrante en medio de este país posee estudios superiores, capital inversor, y hasta hace poco gozaba de estabilidad profesional y económica en su país de origen. La crisis social y política es el motor de su desplazamiento más que la situación económica. Si bien el caso de Arepa Olé, paradigmático, me parece sumamente simbólico, la peineta, todo lo que representa la marca en sí, otras franquicias venezolanas han tomado espacio en la ciudad. Es el caso de Goico Grill, una hamburguesería con guiños a la tierra. Pero también se han abierto distintos proyectos de restauración centrados en lo nacional, aunque también hay inversión venezolana en otros más internacionales dedicados a lo identificable con el país o su gastronomía, cultura, etc. El auge de los restaurantes y negocios venezolanos ha crecido considerablemente en los últimos años, acorde con el crecimiento de la población de este origen en la ciudad. Otras comunidades migrantes de la región, como la colombiana, también han creado otros espacios cada vez más sofisticados, en la que conviven con otros más sencillos, pero que tienen la misma carga identitaria nacional. Por su parte, la población de origen dominicano, muy activa en el área de la restauración y la hostelería, y con muchos años dentro de la ciudad, o sea, son las primeras oleadas migratorias realmente del Caribe, los dominicanos, se han visto severamente afectadas por la crisis económica española, lo que les ha obligado a cerrar muchos de sus negocios o a precarizar aún más una situación de autoempleo ya de por sí difícil. Salsódromo. Entonces, les voy a poner el vídeo de Salsódromo para que vean un poco el proyecto.
de donde se ha hecho el salsódromo, ¿no? El salsódromo es un proyecto creado por la asociación La Parcería, como su nombre da cuenta, pues, es un colectivo sobre todo inicialmente de colombianos, inmigrantes colombianos. Cito lo que dice La Parcería en su página web sobre el salsódromo. El salsódromo es un proyecto de difusión centrado en las manifestaciones populares y culturales iberoamericanas, en este caso la salsa. Creamos un espacio para el diálogo intercultural por medio del baile y el disfrute con la salsa clásica, en mayúscula, de los años 70, la salsa brava, la salsa de barrio. El salsódromo nació en medio del verano madrileño del año 2012, al aire libre, en el campo de la Cebada. Allí le devolvimos la salsa al barrio y fuimos testigos de un momento único en la historia de Madrid y viceversa. La salsa nos devolvió el barrio y Madrid fue testigo. Llevamos la salsa al barrio, a los lugares no convencionales, inspirando así nuevos proyectos y compartiendo el ser salsero. Entonces, como señalan sus promotores, inició en verano en el campo de la Cebada, un espacio autogestionado y totalmente abierto al lado del Metro de la Latina. No sé si lo conocéis, está al lado del Metro de la Latina, hay un descampado autogestionado, ha ganado más muchos premios por temas digitales, un espacio bastante interesante, y totalmente abierto, o sea, en pleno centro histórico de la ciudad. En este sentido, se puede pensar este evento desde la escena alternativa que empezó a hacerse evidente en la ciudad desde el estallido de la crisis y que tendría su componente político en el 15M, pero bueno, no nos vamos adelante. Julio Porras, uno de los encargados de este proyecto, comenta en la entrevista que le hice que de los aspectos que más le llamó la atención al llegar en 2008 desde Medellín a Madrid fue la escasa cultura del baile que hay, la falta de música en los espacios públicos, por lo que coincidía con otros de sus compañeros en que había que hacer algo al respecto. Se inspiraron en eventos parecidos en su país natal, comunes en el Caribe, y diseñaron salsódromo. Al principio era un evento, y cito, para el pequeño gueto latino, colombiano, pero ha ido creciendo y vienen nacionales de todos los países que residen en Madrid, así como turistas del norte de Europa, de Asia, un impulso al intercambio cultural, fin de la cita. Así, por medio de la música, el baile y la alegría, estas acciones propician en él y la espectadora, cito, la música ayuda a dejar de lado la diferencia y es un punto de encuentro. Salsódromo ha crecido y es programado regularmente en la Morada de Lavapiés. Ese es el espacio cerrado que se veía, o sea, cuando es lo hacen ahí en invierno. El campo de la Cebada en temporada estival, así como en otros espacios y programaciones oficiales promovidas por las políticas culturales que el Ayuntamiento de Madrid viene haciendo, ¿no? con el cambio político. En este sentido, reconoce la afiliación de la asociación a Podemos, no sabéis, un partido que está en coalición gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, y su participación en la escena política, en las asambleas que hacen en estos espacios. Como mencioné en unas líneas antes, el ambiente político-social de la ciudad está revalidando otras propuestas culturales y se visibiliza en la producción artística y cultural de colectivos regionales o nacionales, racializados muchas veces en la escena cultural. Ya tendríamos que profundizar, que no es el caso en este espacio, por lo menos en este momento, en las intenciones políticas subyacentes, la comprensión real de estas manifestaciones y de sus agentes, y por supuesto si existen beneficios a largo plazo en la comunidad migrante en general, porque es una de mis preocupaciones, si esto en verdad se entiende, o simplemente votos, ¿no? Esto lo digo porque el plan cultural del ayuntamiento no existe como tal, y en las reuniones que se generan entre los actores culturales se discute por disciplina, quedando la creación y producción cultural de los extranjeros, principalmente los no comunitarios, asociadas a los servicios sociales, a fechas claves marcadas por danzas, músicas y gastronomías tradicionales, en el mejor de los casos. Volviendo a nuestro tema, los integrantes de la parcería están conscientes de su compromiso social como miembros activos de la sociedad de acogida, por medio de otro proyecto, bueno, este proyecto, pero también tiene un proyecto que, por ejemplo, a mí me resulta muy interesante, que se llama Maternidades Mutantes. Entonces, pero bueno, eso no me viene un poco al caso, pero sí hay un compromiso de ellos, como puede también de Yo Soy el Otro, etc. Aunque sin duda es Salsódromo el que reviste una identificación cultural con América Latina y el Caribe, así como su diáspora, aunque ellos hablan de Iberoamérica, entonces es un poco confuso, por medio de esa apropiación festiva del territorio real y simbólico de la ciudad. Crean, y cito, espacios de discusión,
de diversión y apropiarse de su pedazo de ciudad. Bueno, quería nombrar simplemente un evento que se hizo financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en octubre del año pasado, que se llamó Segundo Encuentro Cultura, Territorio y Ciudadanía en Madrid. Es un evento que se habló, bueno, de cultura, territorio y ciudadanía de toda España. Y una de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, además que tenía amigos en la organización que son de origen latinoamericano, curioso, pero bueno, no se piensa nunca en los sujetos migrantes como generadores y apropiadores del territorio de una manera u otra, real y simbólico en el que se trabaja y se convive. Me llamó mucho la atención, solamente quería nombrarlos porque dentro de las políticas, no solo locales, sino también estatales, no se encuentra esta mirada hacia el inmigrante. A pesar de que obviamente las actividades que estoy diciendo pueden ser casi anecdóticas, pero que implican también una relevancia a nivel institucional en un caso. ¿Quién necesita identidad? ¿Cómo analizamos estos casos en tanto generadores de valores culturales, de intercambio, de supervivencia? ¿Cómo se construyen estos relatos? ¿Cómo interactúa con la ciudad, con sus habitantes? ¿Qué pasa con la integración, con el racismo, con la convivencia con y entre los diferentes colectivos migrantes? ¿Se da un ejercicio de la ciudadanía global, local? ¿Cómo se comportan las instituciones? ¿Cuál es la identidad que manejamos en estos casos? ¿Por qué decidimos que sea esa? ¿Quién la necesita? La cuestión que propuso Hall hace unos años sigue retumbando en este mundo globalizado, en donde lo caribeño y lo latino como categorías reconocibles puede abrir y también cerrar algunas puertas. Ya se ha ejercido y actuado performing lo latino, lo hispano, lo dominicano, lo puertorriqueño, etc. en Estados Unidos. La Academia estudia su trayectoria, pero ¿qué pasa en Europa, en España, en Madrid? ¿Cómo se generan esas tensiones y negociaciones en el juego de las identidades o de las identificaciones, ¿no? ¿Cómo actuamos desde nuestra subjetividad, desde nuestro privilegio? ¿Cómo desde el cuerpo social, desde lo colectivo? ¿Qué pasa con la política que se les aplica? Gracias. Muchas gracias por nuestras presentaciones. Hace años que oigo hablar de Yo Soy el Otro. Como Carlos sabe, el mundo casi fue el congreso y luego no pude ir. Y para mí es un espacio casi se ha vuelto mítico, ¿no? No sé si ustedes son conscientes. Existe. Hablando de lo mítico, ¿no? Flotante. Atravesando. No sé si ustedes son conscientes de la importancia y el valor, no solo simbólico, ¿no? Sino real que ustedes han tenido como una excepción en ese espacio tan devastador que es España, ¿no? O sea, las disciplinas académicas, las instituciones en España. O sea, yo salí de esa sartén, de la filología, y entré en otra sartén, y pienso que mejor, no sé. O sea, que quería, primero que nada, agradecerles el esfuerzo que han puesto, ¿no? Y también preguntarles cómo van a seguir adelante, porque yo pienso que deben seguir adelante y pienso que van a tener apoyo a lo mejor de agentes nuevos, frikis como yo que vivo por ahí fuera, pero que tenemos ciertas conexiones en teoría, etc. Entonces, esa es la pregunta, así de claro. Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. Yo quiero decir, si nació también la pregunta al aire fue por eso, ¿no? Es como un poco, o sea, yo desde conocer que de mi parte hay un desgaste personal, entonces yo a veces me lo pregunto, o sea, ¿cuál es la continuidad si la hay? Y si la hay, pues bien, me parece bien, y si no la hay tampoco pasa nada, pero un poco pues pensarlo, ¿no? Pero yo estoy hablando ahora a nivel personal, no estoy hablando de y bueno, yo sí pues reconozco el trabajo que se ha hecho y si no estaríamos aquí, ¿no? Pero eso, las limitaciones materiales sí que son complejas, ¿no? Y luego la gestión, porque el trabajo de gestión se ha hecho casi, el trabajo de gestión me refiero al trabajo de gestión duro, económico, lo hacemos tan mayor, eso también implica los desgastes también adicionales más allá del desgaste intelectual, ¿no? que ya de por sí puede ser complejo. Entonces, es un poco poner sobre la mesa el cuerpo yo soy el otro, que se socialice o se colectivice el proyecto, ¿no? Esa es mi postura, y quiero decir, tampoco significa que yo necesariamente tenga que estar ahí, quiero decir, es como que me parece brutal que pueda seguir, brutal en el sentido puertorriqueño de la palabra,
y me encantaría, ¿sabes? Pero me gustaría que fuera un proyecto que no dependiese de personas en concreto, sino que en sí mismo, pues, pueda tener, si así sea, pues un futuro. Pero digo, de nuevo, ese es mi punto ahora, pretesis, ¿no? No sé después cuando acabe cómo se me organiza la cabeza, ¿sabes? Adrián, muchas gracias por lo que has dicho. La verdad que es interesante que alguien pues, lo vea, es un esfuerzo lo que dice Jesús, a veces muy desgastante también, porque somos inmigrantes. Es decir, tenemos que sobrevivir, o sea, aunque no seamos migrantes económicos necesariamente, pues, hay que pagar las cosas, hay que debatirte, te tienes que debatir entre pues, trabajar, investigar, buscarte la vida, seguir trabajando. Entonces, cuando hacemos el trabajo, yo creo que lo ideal siempre, o sea, a medida que vamos formando red, de mi punto de vista, la red enriquece, ¿no? Enriquece el trabajo y se vuelve algo colectivo. Entonces yo creo que un espacio como este es justamente para plantear desde Yo Soy el Otro, desde Socares, desde cada uno de nosotros, o sea, cómo interactuar esa red, cómo activarla y en verdad convertirla. A mí me interesa mucho personalmente el trabajo que se va haciendo y activar también eso, otros nudos de este lado del charco, que se puedan, otros nodos de trabajo que se articulen, que articulen un pensamiento, porque lo vivimos, ¿no? Porque es una cosa que lo hacemos, por lo menos en mi caso se hace sí o sí, ¿no? Con la práctica de la gestión cultural, con la práctica de la investigación, con la observación constante, pero sí me interesa eso, o sea, ver y creo que en otra hora también vamos a hablar un poquito de eso, de formar redes, que siempre es, y solidificarlas, y continuarlas en el tiempo, porque sé que todos tenemos agendas súper ocupadas, pero para mí pasa por eso, un poco lo que dicen Jesús, colectivizar y también como repartir un poco los lugares, los proyectos, hacer o ponerlos en el ciberespacio, no lo sé, pero un espacio donde todos podamos trabajar. O sea, es la misma pregunta que hace Adrián, pero digamos, y del otro lado del charco. O sea, digo, yo soy el otro en la posibilidad de digamos, de seguir trabajando, pensando no solo en el espacio europeo, sino también en el mismo lugar del estudio. Eso no... Pero ¿cómo te entiendes? Sí, o sea, es decir, nace y se ha desarrollado en el entorno del espacio europeo, digamos, en España, pero su objeto de estudio también vincula de alguna manera lo que pasa del otro lado del charco. Entonces, y las diásporas. Entonces, exacto, entonces esa pregunta que hace Adrián, digamos, yo la pregunto ¿y qué pasa con el otro lado del charco? Como que ustedes estén aquí, la conexión con el otro lado. O sea, invitando gente, normalmente, sí. Lo hacemos por medio de la práctica, eso, programando. Sí, bueno, gracias Adrián también por el reconocimiento, porque yo creo que de eso todos nos hemos desgastado, no solo por el trabajo de Yo Soy el Otro como tal también, sino porque seguimos unas vidas académicas que exigen un tipo de visibilidad que no está autorizada en el caso de Yo Soy el Otro, por lo menos para mí, en mi caso personal, nadie ve, cuando está mi currículum, nadie ve lo que significa tener. Pasa como, bueno, sí, anecdótico, los caribeños en Europa, bueno, sí, pero eso no cuenta. Entonces, creo que para todos nos hace bastante bien ver cómo se recibe ese trabajo. Y creo que el problema del futuro de Yo Soy el Otro es un problema que nos viene acompañando nosotros mismos, que hemos estado, que si nos vamos, que si entramos, que si terminamos, que si convocamos, que si no convocamos, y creo que es un tema que de alguna manera tenemos que discutir, pero que tenemos que discutir también en el sentido de repensar esa estructura bastante fija que habíamos tenido durante un tiempo. Es decir, nosotros como el pivote, que siempre lo mismo hemos ido cambiando. Es decir, primero, por ejemplo, yo estaba Débora y ellos dos, después entramos Carlos y yo, después entró el último, entró María Teresa, y siempre ha habido un pequeño desplazamiento, pero de todas maneras, por lo menos los dos, también los que llevan toda la carga, no solamente de gestión cultural y del programa cultural, que por lo menos en el segundo congreso fue realmente muy fuerte, digamos que ellos son como los pivotes y después nosotros nos hemos dado un poquito de vuelta, pero básicamente hemos pensado la asociación como una asociación que tiene un centro fijo. Y creo que
es decir, aprovechar también para pensar, incluso nosotros también, hasta qué punto esa misma lógica no es la lógica que nos ha conducido al desgaste. Y que la alternativa de que trabajar desgastado tampoco es que brinde mucho, y además todos tenemos nuestros proyectos académicos donde nos tenemos que situar y tenemos que reconocernos, en fin, y pasar evaluaciones y todas esas cosas que hay que hacer. Y me parece que estaría bueno también, aprovechando un poco el que estamos aquí y que esta reunión bueno, la mayoría de la gente que yo conozco aquí las he conocido a través de Yo Soy el Otro. De hecho, mi trabajo con el Caribe empieza con Yo Soy el Otro. Es decir, que a lo mejor eso estaría bueno, es decir, pensar esa cosa de dónde viene el desgaste y cómo podemos salir de él para que la asociación no muera, porque yo también pienso que sería una lástima. ¿Cómo la podríamos también implicar en un marco académico para que sea visible? No porque me parezca que sea necesario en términos de lo que se está pensando, sino en términos de que nos sirva a nosotros todos para ponernos un currículum donde haya... Si yo pongo proyecto, Yo Soy el Otro, me dicen ¿dónde está la financiación? ¿Dónde está el marco académico? ¿Dónde está? Eso no existe. ¿Cuánto dinero te dan? ¿Cuánto dinero te dan? Aquí, ¿dónde? ¿Qué entidad la presentaste? ¿Qué entidad te evaluó? ¿Qué entidad te aprobó? ¿Cuánto dinero te dio? Y si no está, no existe. Yo creo que eso es tal vez una perspectiva de las cosas que desde Madrid no se ve, pero a través de dinero transnacionales, a través de la Unión Europea se pueden pedir becas de red, networking grants, y en Gran Bretaña no voy a decir que es fácil, es bastante competitivo, pero con este tipo de calidad, de nivel, de currículums, de experiencia de lo que en Gran Bretaña llaman impacts, se puede pensar en un futuro. Sí. No, pero lo podemos pensar en paralelo. No, pero lo podemos pensar en paralelo. Es decir, si presentamos a la vez algo que esté trabajando con las universidades españolas, con las universidades inglesas, creo que podemos realmente anclarlo por un lado, no en un lugar, porque un lugar haría justo lo que hemos intentado no hacer, que es meterlo en un canal, pero por otro lado nos ayudaría también porque hay una cuestión de dinero, es decir, de cómo pagamos, que era el trabajo enorme que han hecho Datman y Jesús, que es realmente gestionar algo que no tiene un financiamiento oficial. Diana, creo que Carlos y Nemi querían hablar también. Quería retomar un poco la pregunta de Jesús y pensar un poco en la cuestión del futuro. Para pensar esa cuestión del futuro, quería volver para atrás rápido. Vosotras habéis estado trabajando casi 10 años, habéis conseguido que un proyecto académico sea muchísimo más que un proyecto académico. Son cosas de las que había hablado, pero creo que no se destacan suficientemente. Es decir, un trabajo de 10 años, dependiente de 2 personas, que ha conseguido sacar temas centrales a la calle por 10 años, con un programa cultural activo, fuerte. Díganme cuántas instituciones públicas, privadas, las que quieran, han conseguido eso, vuelvo a decir, durante una década. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, pensando en el futuro, dos comentarios. El primer comentario es muy simple. Lisboa yo creo que ofrece un buen modelo. Lisboa es un sitio donde hay una gestión, si queréis decirlo así, de lo diferente, del otro, bastante problemática, pero también hay ejemplos muy interesantes de asociaciones culturales que pueden dar esa cuestión de las redes y del financiamiento, pero también de estrategia, que yo creo que también es muy interesante. Podemos hablar más de esto. Y la segunda cuestión, estoy de acuerdo contigo en que el dinero es fundamental, en que la cuestión de estructurar y buscar fondos es fundamental. Creo que esa parte de estar en varios sitios, y creo que esa multiplicidad de Yo Soy el Otro no sería perder. No sé cómo es el futuro, pero para mí el futuro es esa parte tiene que estar. Y tiene que salvarlo, porque si no se muere. Sí. El cuerpo de Yo Soy el Otro se muere si no lo alimentamos. Ya se puede pensar en el título Yo Soy Uno de los Otros. Porque hay más. Pero claro que la parte hispanohablante es la más académica, porque hay diáspora africana de muchos países. Bueno, yo pensaría en una colaboración más directa con Socaré,
Pero eso quiere también decir que tienes que salir un poquito de la unilingua perspectiva. El último congreso fue el único que centramos en el Caribe hispano, los otros dos no, era el Caribe. Sí, estuvo. El Caribe. Sí. Pero hay que pensar más, porque Sí, eso para otra gente, invitar a otros, por ejemplo en Alcalá, Landry, Wilfried, Mia Pica, trabaja mucho Caribe africano, entonces hay gente que no se definen solamente como Caribe, sino que lo trabaja muy bien. Eso es una de las cosas. Y también estaba pensando todo el tiempo en Holanda, claro que los del Caribe holandés hacen el grupo Antillas y hacen el grupo surinamenses, pero no hay un grupo, digamos, académico fuerte como este, porque lo entiendo como fuerte, que trata de invadir en las universidades con ese tipo de temas. Lo puedo ver demasiado limitado, pero a mi gusto es demasiado poco. Y también tampoco se meten en el problema de la migración de muchos países de África del Norte, de los turcos, se aíslan de eso, y eso no me parece bien. Entonces, por eso digo, hay que pensar en uno de los otros, en ese sentido. Es fácil decirlo, pero son ideas, no sueños. Lo que me interesó mucho en la idea de María Teresa es lo del CSIC, porque claro, ahora han ordenado el archivo de Sevilla y todos trabajan sobre eso. Y tampoco el proyecto Caribe del CSIC es un proyecto, los libros no se distribuyen, es imposible de conseguirlos. Es solamente para la biblioteca del CSIC, aparentemente, por haberlo hecho, y yo sé que la parte de Cuba es absolutamente contra Cuba ahora. Entonces, ¿cómo puedes hacer un proyecto histórico objetivo con una posición muy específica? Entonces, hay que evaluar ese tipo de cosas y pensar en cuestionarios diferentes. Porque tienes toda la razón en lo que dices, que España tiene la tendencia cada vez más de apropiarse de América Latina en ese sentido. Yo creo que es una de las tareas muy importantes para el próximo futuro, de seguir cuestionando ese tipo de trabajos. Y como buen cimarrón puertorriqueño, ¿por qué NASA es tan horrible el control? No fue en sus orígenes. Y como Sí, pero ya estamos en 2017 y en cada LASA en que estoy, todos ellos pagan, yo no sé cuántos cubanos para hacer la subvención en el Congreso. Y además, ¿qué cubano? Es decir, no es solamente que vayan a cubanos, No, pero hay una política que se representa. llaman La ciudad letrada la encuentras en cada LASA. Lo que queda de esa ciudad letrada. Bueno, hay que hacer un cuestionario sobre la ciudad. Convengamos que la cubana sigue decidiendo sobre un montón de cosas. Cubana, sí. Parte de las discusiones que tenemos en LASA es el peso de la cosa cubana, porque vaya, se quitan todo el espacio y los fondos, vaya, se quitan, digamos, se van los fondos y todas las diligencias. Bueno, sí, se ha pedido lugar en LASA sin temas cubanos. He tenido lugar. Sí, Ya. las últimas veces ha sido increíble, además. Ya inclusive lo que hemos ido ya hace muchos años, ya mucho ya identificamos inclusive la policía, o sea, ya una cosa de que la En cuanto a Venezuela, quizás. No, policía cubana, o sea, entonces que encima de que LASA le tiene que pagar a Cuba mucho más de lo que le paga a otros países para Eso que vaya, no solo. y que de esa mitad de la trupe que vaya sean funcionarios. La mitad no, todos. Por lo menos Bueno, ahora están celebrando en Lima. Entonces, como yo lo que algunos ya todos los bueno, identificamos. cuando ve la guayabera ya Pero sabes. eso es lo que me parece problemático en las iniciativas de Madrid, en la politización que va por la misma línea, ¿no? De las iniciativas que planteaba Dagmar, ¿no? Sobre todo la última, ¿no? La venezolana no basta con Podemos, no. Pero la última, que es una iniciativa muy interesante y que me gusta la idea de que se vayan moviendo, esta idea de invadir las ciudades de otros lugares, más allá de lo festivo, tiene un componente político muy interesante, pero que esté mediada por la politización, por el partido,
Ahora bien, de todos los enemigos que puede tener el Caribe hispano y la inmigración en Madrid, el último es Podemos. Bueno, Muchos super, otros- la hay una larga vamos lista. a avanzar. Hay una larga lista. Bueno, ahí, no nos metamos en esa discusión porque creo que vamos a terminar el mismo. Vamos a acabar bien la tarde. Bueno, se para La puerta. Sí, A María Teresa, que de lo que tú haces, Dejamos de hablar. me parece súper interesante porque lo he visto, o bueno, lo he vivido con el fenómeno de Cartagena de Indias. Es decir, es una ciudad que de alguna manera desde el principio la han prefabricado los españoles, con el concepto ese de patrimonialización. Y justamente, es decir, creo que la última visita de Don y Doña de los jóvenes reyes fue a California o algo así, y visitaron un antiguo convento que fue recuperado con apoyo de la Agencia Española para la Cooperación. Entonces tienen hay toda una especie de cártel. No sé si ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Me está grabando, cuidado. Yo por fortuna la beca no la pagan ellos. Así que puedo decirlo. Y sobre todo tiene una especie de circuito. ¿No? Tiene una especie de circuito privilegiado, incluye a Sevilla y a profesores que supuestamente traslapan esta cosa de lo político, de defender al otro y no sé qué, y están en el fondo trabajando para el sistema. Sí, a mí. No, perdón, no. No sé. Para mí era la necesidad de sistematizar esto, de escribirlo, articularlo y buscar más o menos las explicaciones y la propuesta, que al final cierro solamente con una propuesta de pensar cómo salir de este marco nacional colonialista. A lo mejor sí, desde España pensamos en la idea de desplazamiento y tratamos de chocar con la idea imperial, porque al final España, cuando estudia a las Américas, las estudia desde las categorías nacionales, ¿no? Y con esta mirada autorreferencial. Es que, claro, es esto, lo que ves como una intuición, lo que te empieza a molestar, cuando empiezas, ¿dónde me ubico? ¿Desde qué lugar hablo? ¿A qué pertenezco? ¿En qué programa estoy? ¿Cómo enseño Caribe? Y a fin de cuentas, ¿cómo diseño un plan sobre Latinoamérica en los programas hispanistas? Por eso digo al comienzo que hay ciertas universidades que sí lo han favorecido. Y bueno, pero España es mucho más que estas universidades, ¿no? Y que son pequeños departamentos y a lo mejor hay más en los máster y en algunos trabajos de doctorado que en otra cosa, y usualmente son de personas que vienen de América Latina y del Caribe. Y agregar lo que tú dices, pero ya trasladado al tema de las políticas culturales, ahora que nombras la cooperación española. O sea, piensa que antes de la crisis, la cooperación española, cuando hacía temas de intervención, bueno, de cooperación, la Agencia de Cooperación Internacional tenía dos lugares claves, que son los que tienen pues, como que zonas de interés. Uno era República Dominicana, los nuevos virreinatos. Claro, República Dominicana y Colombia. O sea, unos intereses totalmente económicos, hoteleros que tiene España dentro de eso. Entonces, ellos van generando las mismas políticas que trabaja la Cámara, las mismas políticas para ser actores culturales preceptivos. Entonces preparan, hacen cursos de preparación para ser camareros de hoteles, no sé qué. Entonces ahí va otra vez lo que tú nos relacionamos con la misma razón por la que el rey habló de que estando en Puerto Rico estaba en Estados Unidos. Realmente lo que está diciendo es que tenemos unos intereses económicos importantes en Estados Unidos y a quien los debemos. A quien le debemos este discurso es Estados Unidos, no es a Iberoamérica, si queremos seguir aceptando ese término, que igual. Y eso se ha reforzado con la crisis, la inversión brutal en América Latina y en el Caribe, es que ha hecho mucho más, si había algún tipo de disimulo, ha hecho mucho más evidente. No lo creo,